Bienvenidos aquí nuevamente a su canal, El Profe Coleccionista. Hoy vamos a hacer nuestro tercer en vivo, aunque pido una disculpa porque me atrasé. Estaba programado para las 5:40 a lo máximo, pero tuve algunas pequeñas dificultades. Pero aquí estamos, amigos. Así que discúlpenme por favor, pero ya llegamos, estamos aquí. Hoy vamos a hablar sobre estas figuritas que tenemos aquí, que son esa serie hoy en día. Es una serie que llegó aquí a México desde el año de los 90, más o menos por ahí de 1995, 1994. Cuando yo estaba en la primaria fue que transmitieron por primera vez un capítulo de Dragon Ball en la televisión mexicana, en el canal 5 más o menos recuerdo. Comenzaron con una serie que se llamó Dragon Ball, donde conocimos a un personaje que se llama Goku, que vino a cambiar la vida de muchos niños, porque es una serie que hasta el día de hoy se sigue viendo, se sigue transmitiendo, no solamente aquí en México, sino en muchos países del mundo. ¿Sí? Comenzaron con Dragon Ball, la historia de Goku cuando era niño, pasaron a Dragon Ball Z, luego continuó una serie que se llamó Dragon Ball GT o GT, después vino el Dragon Ball Super y varias películas. Tenemos que tomar en cuenta que la caricatura aquí la conocemos nosotros como caricatura, pero originalmente allá que se creó en Japón por el escritor Akira Toriyama, que hace algunos meses pues falleció y ya se fue, pero nos dejó esa y muchas series más. Allá se les conoce como anime en Japón, y aquí lo conocemos como caricatura, pero viene siendo casi lo mismo, nada más que el anime tiene otro tipo de mentalidades diferentes. Pero nosotros crecimos con este personaje. Aquí tenemos unas figuritas. Goku en su estado normal, su fase normal. Y acá lo tenemos en fase Dios y en fase Super Saiyajin Blue. Estas dos fases las conocimos en la serie de Dragon Ball Super, ya cuando aparecieron los famosos dioses de la destrucción, el señor Bills y el señor Whis. También tengo estas dos figuritas que son resultado de la fusión que hace Goku y Vegeta, y aparece este personaje que se llama Bellito. Este lo vimos por primera vez en la serie de Dragon Ball Z, cuando peleó con Majin Buu. No sé si recordarán, cuando se pusieron Goku y Vegeta los arcillos del Supremo Kaiosama y se fusionaron y salió ese personaje Bellito. También lo tenemos en Super Saiyajin Blue, que este ya salió en el Dragon Ball Super. ¿Qué otros personajes tengo figuritas? Tengo a Gohan, el hijo mayor de Goku. Lógicamente que tenemos a Vegeta, el príncipe Saiyajin, que fue de los pocos villanos que quedaron vivos y se juntaron junto con Goku para defender a la Tierra. Este personaje es Goku también, pero en Super Saiyajin fase 4, que esta la conocemos o la vimos por primera vez en la serie de Dragon Ball GT, una serie que se escribió con permiso del creador, pero que fue redactada por otra persona, y es una serie que nos llevó hacia otra historia, una historia relativa. Continuó con la historia de Dragon Ball Z, pero no le dio un final como tal, sino que ya nos dejaron a que Goku se convirtió en el Super Saiyajin 4, que era hasta ese entonces la fase más poderosa y la más conocida. Cuando Akira Toriyama retomó de nuevo la redacción de esta serie, dejó a un lado el Dragon Ball GT y nos trajo lo que es Dragon Ball Super. Ahí sí vimos una continuación directa de Dragon Ball Z, que recuerden que terminó
Cuando Goku estaba en un turno de artes marciales y conoció la reencarnación de Majin Buu, a ese niño que se llamaba Up. Y ahí continuó el inicio de Dragon Ball Super. Después fuimos conociendo a los villanos que fueron saliendo. Acá también tenemos a Gotenks. Recuerden que también el hijo menor de Goku, Goten, y el hijo de Vegeta, Trunks, se fusionan y sale este personaje que se llama Gotenks, que lo tenemos en Super Saiyajin. También tenemos a uno que se hizo muy famoso en la última serie, que es el Goku Black. Pues un supremo Kaiosama malo que se apoderó del cuerpo de Goku para pelear en contra de él. Y tenemos a estas figuritas de otro Saiyajin que se llama Broly, que también salió en el Dragon Ball Super. También tenemos estas figuras que esta me las regaló mi esposa. Todo esto prácticamente me lo compró ella, porque ella me ayuda a coleccionar, que sabe que es algo que me gusta. Estos son parecidos a los Funkos, son de Dragon Ball también. Vamos a sacarlos para que ustedes los vayan viendo. Miren, este por ejemplo es Piccolo, el famoso Piccolo Daimaku. Hola, sí, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por conectarte. El Capiter XD, si me podrías decir tu nombre para mandarte bien los saludos. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias a todos los que nos están viendo ahorita en vivo. Gracias por su valioso apoyo. Ian, Daniel, hola, mucho gusto. Este es Piccolo. Recordemos que Piccolo, originalmente el nombre de este personaje es Piccolo Daimaku. Él llegó a la Tierra junto con Kamisama, pero ese Namekusein, que es el dios de la Tierra, necesitaba quitarse todos los pensamientos malignos. Entonces Kamisama se separó y así apareció el Piccolo Daimaku, que era la parte maligna de ese Kamisama, y bajó del templo para hacer maldades. Pero un personaje que no recuerdo su nombre, creo que fue el maestro del maestro Roshi, lo derrotó y lo encerraron en un jarrón. Pero un personaje muy importante en la serie, que es un villano que no tiene muchos poderes, de hecho casi no tiene poderes, pero fue principal para que Piccolo regresara. Estamos hablando de uno que se llama Pilaf, uno azulito pequeñito. Ese personaje regresó a Piccolo Daimaku y fue cuando Piccolo se conoció con Goku, y Goku con mucho trabajo logró derrotarlo. Pero al desaparecer ese Piccolo original, dejó a su versión, que era su hijo, pero ya no recibió el nombre de Piccolo Daimaku, sino solamente Piccolo, que también peleó contra Goku, pero al no poder derrotarlo, se terminó haciendo amigos y ya lo comenzó a ayudar a defender la Tierra. Este es Piccolo. Vamos con el otro. Muy chido sus Funkos, sí, muchas gracias. Tengo este otro. Este es un Saiyajin que viene con el rastreador, pero tiene un doji morado. No sé a ciencia cierta cuál de todos los personajes sea. Digamos la cajita también. Estos los compramos en el marketplace de Facebook, ahí con una persona que los vende. ¿Sí? Sí, ya muchos bienvenidos, saludos, pero por favor, Capitel XD, si me podrías decir tu nombre para que te mande bien los saludos. No sé, la verdad, aquí me puso uno que creo que son piratas, pero pues no sé, sean o no sean, pero son de Dragon Ball. Aquí los tenemos. Bien, qué bonito. No le quitan nada realmente a los otros. Tengo también estas tarjetitas que ahí en el lugar donde yo trabajo las venden afuera.
las personas que venden dulces venden sobrecitos con tarjetas que, que tampoco son, vamos a por decirlo así, no son las originales tampoco, pero son muy bonitas. Tenemos estas de aquí, el fondo, y estas son de Dragon Ball Z más o menos. Miren, esta es Pan, es la hija de Gohan. Y aquí tenemos a uno de los personajes de las fuerzas especiales Ginyu de Freezer, Butter, y otros personajes que son que no salen en las series, porque les estaba yo platicando que el anime sigue una historia que está escrita, pero también hay otra historia que se conoce como canónica, que ahí salen otros personajes que no vamos a ver jamás en alguna de las series que pasan por la televisión. Simplemente las vamos a conocer en películas o en algunos libros. También hay otros que se conocen como manga. Esa es otra historia muy aparte a la que se pasa en la televisión. Porque nosotros en su momento conocimos a un personaje que se llamó Broly de unas películas, pero que en la serie de Dragon Ball Super ese Broly cambió totalmente, era muy diferente al Broly que conocimos por primera vez en las películas de Dragon Ball Z, totalmente diferente. Entonces es ahí donde les digo que algunos personajes pueden continuar y algunos pueden variar. No pasa solamente en el mundo de Dragon Ball, pasa en la mayoría, por no decir que en todas las series de anime japonés. Por ejemplo, en la de, en la de los Caballeros del Zodiaco también suele pasar eso. Personajes que no salen en la serie, pero que salen en el manga o en las series canónicas. Bueno, continuando con Dragon Ball, encontramos esas tarjetitas en una ocasión y encontramos estas otras. Yo las guardo en bolsitas para que no se maltraten, pero como son de cartoncito, se pueden maltratar. Estas son otras que eran de Dragon Ball Super. Aquí tenemos otros personajes, por ejemplo aquí tenemos a Broly. Miren, este es el Broly de las películas. Este es el Broly de las películas, el que vimos por primera vez. Y este es el Broly de ahora, de la última serie de Dragon Ball Super. Son totalmente diferentes. Este Broly de las primeras películas, cuando es derrotado, pues ya muere y no vuelve a salir. Pero en Dragon Ball Super sí se quedó, y al parecer, si tenemos una siguiente continuación de la serie, lo vamos a ver como un amigo más para las peleas tanto de Goku como de Vegeta. Es el legendario Super Saiyajin. ¿A qué me refiero con el legendario? A que es el Saiyajin original, el Super Saiyajin original, a diferencia de los otros que tienen se pueden convertir en Super Saiyajin, pero les costó trabajo. Él prácticamente se transformaba desde su nacimiento, no le tuvo ningún problema al transformarse. Tengo estas otras tarjetitas, que estas me las regaló un alumno que salió el ciclo anterior de ahí de la escuela. Y estas son así, miren, son parecidas a las de Pokémon. Este, por ejemplo, es el hermano de Freezer. Freezer, que es uno de los enemigos muy más recordados en la serie, quien sigue saliendo. Tenemos a Vegeta en Super Saiyajin. Tenemos a Bardock, que es el papá de Goku. Y tenemos a ese que es el Goku Black. ¿Sí? Déjenme ahí en los comentarios para ustedes cuál fue o ha sido el mejor villano de toda esta serie. Hay muchos. No tengo Funkos de Goku, todavía estamos por conseguir algunos. La verdad que estas figuritas son poquitas. Vamos a conseguir más, porque esta es una serie muy famosa y hay figuras de todo tipo, de diferentes tamaños que podemos encontrar, ya sea en los centros comerciales o donde venden figuritas, como al menos aquí donde yo vivo, se ponen unos tianguis los fines de semana, ahí podemos encontrar esas figuras o las podemos encargar por las aplicaciones que hay hoy en día.
¿sí? Pero díganme, ¿cuál para ustedes fue o ha sido el mejor villano de esta serie? Tenemos muchos villanos secundarios y villanos principales, pero vamos a hablar únicamente de los villanos principales. Tenemos cuando Goku era niño, el villano principal de esa serie fue Piccolo Daimaku. Cuando él creció, fue que conoció a su hermano Raditz y a los Saiyajin, pero muy lejos de los Saiyajin, los enemigos principales en Dragon Ball Z fue Freezer. Luego aparecieron los androides de la patrulla roja, el androide 17 y el androide 18. Y luego apareció Cell, el Cell perfecto, cuando después de absorber a los dos androides que se hizo un ser perfecto. Después de Cell apareció Majin Buu. Y esos fueron los tres enemigos principales de Dragon Ball Z: Freezer, Cell y Majin Buu. Si nos vamos a Dragon Ball GT, Dragon Ball GT, ahí tenemos como primer enemigo principal a uno que se llamó Baby, que era más o menos similar a Majin Buu. Después apareció el Super Androide 17, que fue una fusión. Construyeron otro androide 17 y los dos androides 17 al fusionarse crearon al Super Androide 17. Y esa serie terminó donde las esferas del dragón se bretaron y se volvieron oscuras y salió un dragón maligno que a la vez se dividió en 7 dragones, y el último dragón de ellos, que era el dragón de una estrella, se convirtió en el enemigo más poderoso de esa serie, el dragón de una estrella. Hola Josmar Jiménez, Yan Daniel y el Capiter XD. Hola, saludos a los tres. Gracias por estar aquí conectados. Igual veo que tenemos a Soda Moisés. Mucho gusto, bienvenidos. Y en Dragon Ball Super, pues que es la última serie, tuvimos al señor Bills, que fue un enemigo, pero luego se convirtió en amigo de Goku, gracias a la comida de la tierra, algo chistoso la verdad. Y tuvimos al Supremo Kaiosama, que usó las super esferas del dragón para trasladar su alma al cuerpo de Goku, de un Goku de otra línea del tiempo, para poder pelear contra Goku. Y fue de ahí donde salió el Goku Black. No hay problema, Yan Daniel, gracias por estar con nosotros. ¿Sí? El Capitel XD, ya te saludé como 3 veces. ¿Cómo estás? Sí, ya te saludé yo. Saludos otra vez. Pero si no lo hice, discúlpame, pero ya lo acabo de hacer. Saludos. Apareció el Goku Black, que fue otro de los enemigos de la serie en Dragon Ball Super. Yo les voy a dar mi opinión. Para mí, el personaje, el villano de los que me gustaron a mí, pues lógicamente fue Freezer. Y quién iba a decir que se iba a quedar como un villano que iba a estar saliendo repetitivamente y que al final, pues al parecer la serie terminó que iba a quedar como amigo también de Goku y de Vegeta. Y después de él, el segundo enemigo que me gustó por la dificultad que le dio a los personajes, pues fue Cell. De hecho, si Cell no se hubiera distraído en esa ocasión que estaba peleando con los guerreros Z, tal vez no lo hubieran derrotado, ¿sí? Tal vez no hubiera pasado. Pero que Cell tenía muchas más habilidades que Freezer y debió haber sido un personaje mucho más, que hubiera ocupado más tiempo en la serie, pero no lo decidió así el creador de esta maravillosa serie. Hay personajes que la verdad debieron haber ocupado más tiempo. Por ejemplo, como un villano en las películas que se llamó Majemba, que es un personaje muy poderoso, pero no le dieron el tiempo requerido dentro de las películas ni dentro de la serie. La serie nunca apareció. Pero eso fue ya decisión del escritor, de darle ese lugar de importancia a cada personaje. Bueno, dentro del mundo de Dragon Ball también tenemos un personaje que ha sido importantísimo
De hecho, por eso se llama Dragon Ball, las bolas del dragón o esferas del dragón, ¿sí? Que son de este personaje que tenemos por aquí, el Shenlong, que viene junto con las esferas del dragón. Miren. Vamos a sacar las esferas para que las vean. Esto es el meollo del asunto, como quien dice. ¿Cómo vamos a hablar de Dragon Ball si no tenemos las esferas del dragón? Aquí están, miren. Recuerden que estas esferas son 7 en total y cada una tiene un cierto número de estrellas. Por ejemplo, esta tiene una estrella. Esta es la esfera de 6 estrellas. ¿Sí? Acá tengo las demás. La esfera de 5 estrellas y la famosa esfera de 4 estrellas, que esta es la primera que vemos en la serie, que es la que le dejó el abuelito Gohan a Goku cuando era niño, y fue la que usó Gohan, el hijo de Goku, en Dragon Ball Z en su sombrerito. La esfera de 4 estrellas. También tenemos la esfera de 3 estrellas y la esfera de 7 estrellas. Y finalmente tenemos la esfera de 2 estrellas. Estas esferas, ¿qué pasaba? Cuando se juntaban todas las esferas, las 7 esferitas se juntaban, se podía pedir originalmente un deseo. Y te decía la frase, sal de ahí Shenlong, o sal de ahí Dios Dragón. Salía Shenlong y les decía que les podía conceder un deseo y se los concedía. Lógicamente, si era algo que él pudiera hacer que no tuviera mucho más fuerza de la necesaria que su creador, que en este caso fue Kami-sama. Con el paso de las series, conocimos otro dragón, otro dios dragón, allá en Namekusei, ¿sí? Que se llama Porunga, y las esferas eran más grandes. Luego conocimos en Dragon Ball GT otro tipo de esferas que tenían una estrella de color negra y era un dragón de color rojo mucho más grande. Y estas esferas tenían la particularidad de que se dispersaban por todo el espacio. Ahí fue donde conocimos por primera vez personajes ya de otros planetas. Y finalmente conocimos en Dragon Ball Super a las super esferas del dragón, creadas por el dios dragón, que no ha salido todavía en ninguna serie. Y fue donde apareció ese dragón dorado, que es el dragón más poderoso de todos los dragones que salen de las esferas del dragón. Pero las que siempre se utilizan o son más usadas son las que están en el planeta Tierra, son las que buscan Goku y compañía siempre. Esas son las esferas. Y el personaje que sale de esas esferas es Shenlong, este que tenemos aquí. Aquí está el famoso dios dragón, Shenlong. Y esta es la basecita donde se colocan las esferas del dragón. No importa el orden, si ustedes las quieren poner en el orden, pues ya se van basando por el número de las estrellas, pero realmente no importa porque pues es una base para todos. Aquí están las esferas del dragón, las 7 esferas del dragón, y acá está el dragón. Le vamos a poner con cuidado y vamos a poner el dragón por aquí. Vamos a quitar el pico, lo vamos a poner acá y vamos a dejar el dragoncito de este lado. Y ahí lo pueden ver. Ahí está Shenlong, las figuras, las tarjetas, y allá están las esferas. ¿Qué más salió de Dragon Ball? A todos los que les gusta comer sabritas se deben de acordar que Sabritas en su momento
sacó muchos tazos de diferentes series, de diferentes caricaturas, pero también nos tocó ver tazos de Dragon Ball. Sacó muchos, de hecho, sacó muchos. Yo la verdad tuve muchos de esos tazos, pero por diferentes razones los perdí por alguna razón y me ha costado un poquito de trabajo conseguir algunos. Tengo estos que salieron de Dragon Ball Super, tazos ahoritas del año, ¿de qué año son? No me acuerdo bien, pero los diseños están bonitos. Por ejemplo, aquí tenemos a Trunks en Super Saiyajin, acá tenemos otra vez a Trunks en el estado normal. Estos serán en total 100. No tengo los 100, pero trataremos de conseguirlos. Aquí tenemos a Piccolo. Una disculpa si la imagen no se ve bien. A Vegeta, Super Saiyan Blue. Este tazo es de material prismático, tiene brillo, miren. Y a pesar de que han pasado los años, aún sigue teniendo ese brillo. ¿Por qué? Porque los guardamos bien dentro de bolsitas, precisamente para que no se maltraten. Este sí está maltratadito porque este lo conseguí. La verdad no me acuerdo cómo llegó a mí. Yo a veces voy caminando y voy viendo el piso a ver si no me encuentro algo tirado y me he encontrado algunos tazos hoy en día todavía tirados y los levanto, los limpio y los guardo. Y muchos de ellos no los tenía. Por ejemplo, este Krillin. Aquí tenemos a Botamo, Trunks al futuro. Recuerden que en Dragon Ball Z apareció un Trunks grande que venía del futuro. Kefla, que es el resultado de la fusión de las dos Saiyajin del universo 6. Claro, que igual el universo 6, que se convirtió finalmente en el alumno de Vegeta. Zenosama, un personaje chistoso, pero que viene siendo el más poderoso de toda la serie hasta hoy en día. Otro de Piccolo. Vegeta en Super Saiyajin Blue. Super Gotenks. Y este no se ve muy bien porque este fue uno de los que me encontré tirados, que es el dragón dorado. Ya está todo rayadito, maltratado, pero como no lo tengo completo, pues lo tengo que guardar. Y esos son algunos de los tazos. Tengo otros de Dragon Ball Z, pero la verdad por las prisas no los encontré. Bueno, amiguitos, ya para finalizar este video, este tercer en vivo, este directo, les platico. Antes de que pasara ese lamentable suceso del gran famoso escritor Akira Toriyama, él ya había dejado redactado una nueva serie de Dragon Ball. No recuerdo, creo que se llama Dragon Ball Daima, creo. Lo pueden checar ahí en YouTube también o buscarlo en Google. Esta serie es la nueva. Se supone que va a salir. Hola Diana, Laura, bienvenida. Saludos. Se supone que va a salir en este año. No sé si va a salir en el verano, tal vez en junio o en julio. Pero ya quedó hecha, ya quedó completita, nada más de transmitirla. Vamos a ir viendo un video cada día, una vez que comiencen las transmisiones. Ya les voy a ir avisando yo más o menos, de que me vaya yo enterando, o me informe un poquito más de cuándo va a ser el lanzamiento. Cada día que salga un video, un capítulo nuevo, lo vamos a poder ir viendo después de su lanzamiento en YouTube. ¿En qué consiste esa serie? Va a aparecer un villano nuevo que no va a ser muy poderoso, pero que le va a dar muchos problemas a nuestros personajes, debido a que este personaje utiliza magia y va a tener la habilidad de convertir a todos los personajes, a Goku, a Vegeta, a Piccolo, a todos, los va a hacer niños, incluso hasta el maestro Roshi. Y los que son niños como Goten y Trunks se van a hacer bebés prácticamente. En eso va a consistir. Y es donde Goku y compañía van a tener que aprender a utilizar sus habilidades de niños, sus poderes, porque sus poderes se les van a reducir completamente.
van a tener que hacer un viaje al espacio para buscar a ese villano o la forma de poder regresar a su estado normal. Las esferas del dragón van a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque Kamisama también se hace niña y entonces pierde poder, y las esferas del dragón lógicamente van a perder poder también. O sea, parece ser que todo va a ser adverso, todo va a estar en contra de ellos, pero ya sabemos que como siempre, por más difícil que sea la situación, por más difícil o fuerte que sea el enemigo, siempre hay la forma en que salen nuestros personajes avantes en esa situación y logran conseguir la victoria. No sabemos cuándo va a iniciar, pero cuando nos enteremos se les estará avisando aquí en este canal. Bueno, amiguitos, así de esta forma llegamos al final de este directo. Hablamos de nuestra serie, de una de las series favoritas, Dragon Ball, del mundo, del increíble mundo de Dragon Ball, donde podemos encontrar de todo: figuras, tarjetas, tazos, otros coleccionables como playeras, libretas, lápices, de todo, de todo, de todo, totalmente de todo. Así que si a ti te gusta Dragon Ball, deja tu like, escríbenos aquí o en los comentarios del video cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball. Si muchos van a decir Goku, muchos van a decir Vegeta, pero yo estoy seguro que hay otros personajes, que hay personas que le llaman la atención a otros personajes, ¿sí? Déjame aquí escrito cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball. Yo me despido pidiéndoles de favor que dejen su like, dejen su me gusta, comenten, compartan. Y si todavía no estás suscrito y lo que viste el día de hoy te llamó la atención y te gustó, por favor suscríbete. Gracias a todas esas personas que ya están suscritas, gracias a todos ellos que nos han estado apoyando viendo nuestros videos. Sin ustedes no estaríamos haciendo nada, y por ustedes es que seguimos haciendo esto y seguimos haciendo más videos y vamos a hacer todavía más. Muchas gracias a todos nuevamente, les saludo y gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en un próximo video. Se despide de ustedes su amigo, el profe coleccionista. Bye, buena vibra, cuídense, hasta luego.